Hermanos, vamos a hacer nuestra catequesis correspondiente para aquellos que no pudieron asistir al encuentro que tuvimos el sábado pasado. Iniciamos con una oración a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos a este encuentro de catequesis. En el tema anterior habíamos hablado acerca de los sacramentos. Vimos que los sacramentos fueron instituidos por Cristo como medio de salvación para nosotros, que el Señor instituyó 7 sacramentos y la Iglesia es la encargada de administrarlos. Estos sacramentos están divididos en 3 grandes grupos. Hemos dicho que el primer grupo eran los sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la Eucaristía o comunión y la confirmación. Luego tenemos los sacramentos de sanación, que son el sacramento de la unción de los enfermos y la confesión o sacramento de la reconciliación. Y por último tenemos los sacramentos de servicio, que son el matrimonio o el orden sacerdotal. Hoy vamos a hablar acerca del sacramento del bautismo. Y decimos que el bautismo es la puerta de entrada a la vida de la fe. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, para poder recibir los otros sacramentos, primero hay que recibir el bautismo. Bautizar viene del griego bautiseis, que significa sumergir, introducir dentro del agua. Y es que la inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como una nueva criatura. ¿Qué es un catecúmeno? Es una persona que se instruye en los principios de la doctrina católica para recibir el bautismo. En el caso de ustedes, pues ninguno de ustedes es catecúmeno porque ya fue bautizado. Pero hay personas adultas que aún no han recibido el bautismo y que entran en un proceso de formación para recibirlo y en ese lapso de tiempo reciben el nombre de catecúmeno. Aquí podemos ver en esta gráfica más o menos lo que pasa cuando nosotros somos bautizados. Igual que como Cristo murió, nosotros también morimos. Y ese morir se evidencia, vamos a decirlo de esa manera, en la inmersión que hacemos en el agua. Y bueno, en otras partes del mundo se bautiza sumergiendo a la persona completamente en el agua. En la zona occidental donde estamos nosotros, se hace el bautismo colocando solamente agua en la cabeza. Pero de las dos formas son válidas. Se sumerge a la persona en el agua que simboliza la muerte de Cristo. Y sale de él, como Cristo salió ya resucitado, nosotros también salimos resucitados a una vida nueva en Cristo. Al principio de nuestra vida, pues somos criaturas de Dios, creaciones de Dios, pero cuando somos bautizados obtenemos otra categoría, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, con el bautismo, al ser sumergido en agua o al ser colocada el agua en nuestra cabecita, simboliza la muerte al hombre viejo, la muerte al pecado. Y al salir de ahí, salimos a una nueva vida, salimos como nuevas personas, nuevas seres. A ver, ¿por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños? Bueno, esta es una controversia que sobre todo los hermanos separados, sobre todo la Iglesia evangélica, siempre han criticado a los católicos. Y ellos se basan en la idea de que el bautismo es para el perdón de los pecados, cosa que es cierta. Y también dicen que los niños no tienen pecado, entonces por lo tanto los niños no deberían ser bautizados. Eso es lo que ellos alegan. Pero la Iglesia Católica no piensa así. La Iglesia Católica se basa en las Escrituras. Y dice que Jesús ordenó bautizar a todos. Y no hay ninguna cita bíblica que diga que a menos a los niños, que a los niños no le vamos a bautizar, no, a los niños no. No hay ninguna parte en la Biblia que diga que no se bauticen a los niños. En Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando se refiere a todas las naciones, es obvio pensar que en esas naciones hay niños. Porque ¿en qué nación no hay niños? En todas las naciones hay niños. En todas las naciones hay mujeres, en todas las naciones hay hombres, jóvenes, adultos, ancianos. Y el Señor manda bautizarlos a todas las naciones. No solamente a
a los chilenos, a los venezolanos, a los colombianos, sino a todas las naciones, a los chinos, a los hindúes, a los españoles, a todas las naciones. No especifica, no hace distinción entre nadie. Por eso la iglesia bautiza a los niños y considera que mientras más temprano recibamos el bautismo, mucho mejor, porque más pronto comenzamos a gozar de las gracias que otorga el bautismo. En cuanto a que dicen los hermanos separados que los niños no tienen pecado y por eso no deberían ser bautizados, es una cuestión un poco absurda, porque si Jesús no tenía pecado, porque él sí se bautizó, y no hace un niño más puro que Jesús. Entonces esa digamos, forma de ellos defender su argumento no, pues no tiene validez, porque el mismo Jesús, que no tenía pecado, se bautizó. Entonces no es solo, el bautismo no es solo para el perdón de los pecados, aunque sí, ciertamente para eso también es. Entonces, ¿qué gracia nos da el bautismo? Recuerden que en la catequesis pasada hemos dicho que a través de los sacramentos recibimos unas gracias, o sea, vemos un proceso, vemos un rito, ¿verdad? A través de que si nos echan agua en la cabeza, o nos colocan aceite en la cabeza, o nos dan un pan a comer, o el padre hace unas palabras. Vemos, oímos cosas, y esas son la parte material del sacramento. Pero hay una parte que no vemos, que es la gracia que obtenemos a través de él. La gracia es invisible y se obtiene a través de unos gestos que son visibles. Esa gracia que bautismo son las siguientes: nos hace hijos de Dios, nos reviste de Cristo, nos hace uno solo en Cristo, nos hace herederos de la promesa, nos perdona los pecados, se recibe el Espíritu Santo y nos hace miembros de su iglesia. Entonces nuestros hermanos separados tienen razón en parte cuando dice que el bautismo nos perdona los pecados. Ahí estamos bien. Pero también nos da otras gracias, que son sernos hijos de Dios, revestidos de Cristo, uno solo en Cristo, herederos de la promesa, recibir el Espíritu Santo y ser miembro de su iglesia. ¿Qué padre que ama a su hijo no va a querer que su hijo desde pequeño reciba todas estas gracias que acá se dicen? Esta promesa del bautismo, estas gracias que nos da el bautismo, están escritas en las escrituras. Todo lo que nosotros estudiamos en la catequesis está en las escrituras. Todo lo que dice el catecismo en la iglesia se fundamenta en las escrituras. Así que para ver las 4 primeras gracias que recibimos del bautismo, vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo de 27 al 29, que dice así. Yo les invito a que ustedes busquen estas citas bíblicas en sus Biblias para que sigan la lectura. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judíos y griegos, entre esclavos y hombres libres. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Entonces, aquí estamos claros que gracias a que Dios en Jesús con su muerte, gloria y resurrección, nos alcanzó las gracias que nos da a través de los sacramentos. Nosotros a través del bautismo nos convertimos en hijos de Dios, como dice aquí la palabra. Ya no hay diferencia entre unos y otros, todos somos hermanos, iguales a los ojos de Dios, y somos herederos de la promesa de su reino. La promesa que le dio a Abraham, la promesa de una tierra, la tierra prometida, que es el reino de los cielos. En Hechos capítulo 2, versículo 38, podemos ver que sí, el bautismo perdona los pecados. Así que cuando alguien le quiera decir que no es así, ustedes pueden ir a la Santa Biblia y recordar que sí. Dice allí, Pedro le contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados, Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces claramente el bautismo nos hace hijos de Dios, revestidos de Cristo, unidos uno solo en Cristo y herederos de la promesa, pero también nos perdona los pecados. Y en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13, ahí podemos ver que vamos a recibir el Espíritu Santo y nos haremos miembros de su iglesia. Entonces dice: hemos sido bautizados en el único Espíritu, para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido de un único Espíritu. Entonces, con el bautismo también recibimos el don del Espíritu Santo y nos hace miembros de su iglesia.
A ver. Más adelante dice, un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hace falta muchos. O sea, que todos, cada uno, formamos parte de ese cuerpo que es la iglesia. Vamos a ver cada una de estas gracias que el Señor nos da a través del bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios. Esto significa que adquirimos una nueva dignidad. Pasamos de ser criaturas, como les dije al principio, que al nacer somos creados por Dios, somos solo criaturas. Pasamos de ser criaturas de Dios y pasamos a tener con Él una relación de padre a hijo. El bautizado puede dirigirse a Dios como lo hacía Jesús, que lo llamaba Abba, que significa papá, papaíto, papito. Quien es hijo de Dios también es partícipe de su herencia, que es el cielo. El bautismo nos promete la entrada al cielo. Como este sacramento nos une a Jesús, ya somos uno con Él, nos hace participar de su destino, que es la resurrección. La salvación dependerá también, claro, de la manera como vivamos nuestra condición de bautizado y del papel que tenga Dios a lo largo de nuestra vida. No, o sea, que no basta solamente con que estemos bautizados, debemos vivir una vida consona con lo que nos enseña Dios en su palabra. El bautismo también nos hace miembros de la iglesia. Esto significa que empezamos a formar parte de la familia de los hijos de Dios. Dentro de la iglesia todos somos hermanos. Ser parte de la iglesia nos da beneficios, pero también nos da obligaciones. ¿Qué beneficio nos da? Bueno, podemos recibir los otros sacramentos, podemos participar de su liturgia, recibir las gracias de Dios y acceder a la salvación. ¿Y a qué nos obliga? Bueno, la principal obligación es a participar de la misión de la misión de la iglesia, que es la evangelización. Todos estamos llamados a evangelizar, todos. No solamente los sacerdotes o los catequistas o alguno que otro que se toma este trabajo. Es un llamado que el Señor nos hace a todos. Porque evangelizar es dar a conocer la buena noticia de Dios. Y uno da esa buena noticia porque uno vive esa buena noticia. O sea que podemos evangelizar con la palabra, pero también con el ejemplo. El bautismo nos borra los pecados. Ya lo hemos leído, ¿verdad? Donde decíamos, decía Pedro, sean bautizados, arrepiéntase y bautícense para que sean borrados sus pecados. Bueno, eso se hace a través del bautismo. En el caso del adulto, se le borran los pecados cometidos hasta el momento de su bautismo. Es decir, que si yo, por ejemplo, a mí no me bautizaron de pequeñita, y yo ahorita tengo 60, ¿verdad? Y ahorita que me van a bautizar, hoy sábado 13 de septiembre me van a bautizar, en el momento de bautismo se me borran todos los pecados desde que yo estaba pequeñita, el pecado original, y todos los pecados cometidos en mi vida hasta el día de hoy, 13 de septiembre. Todo lo demás quedó borrado. Yo no paso por el sacramento de la confesión. No paso porque el bautismo va a ser esa etapa, esa parte que hace el sacramento de la confesión. Me va a borrar todos los pecados hasta ese día, hasta hoy. Todo lo que yo haga de ahí en adelante, esos pecados que yo voy a cometer de aquí en adelante, tendrán que ser borrados a través del sacramento de la confesión. Ya es distinto. ¿Okay? En el caso de los niños, a los niñitos que no tienen pecados propios, se les borra el pecado original. Es el daño con que nacemos todos los seres humanos. No lo hemos cometido nosotros directamente, pero nos hicimos herederos de ese pecado de nuestros primeros padres. Recuérdense que eso lo hablamos cuando estamos hablando de la creación. El bautismo nos da el Espíritu Santo también. Desde el momento de nuestro bautismo, Dios mismo, o sea, el Espíritu Santo, recuerden que Dios es una trinidad. No es que son tres dioses, es un solo Dios, pero son tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios, en la persona del Espíritu Santo, comienza a habitar en nosotros. Tener el Espíritu Santo con nosotros significa que nos volvemos personas sagradas. Es decir, nosotros somos templos de ese Espíritu Santo. Comienza a habitar en nosotros y por lo tanto está dentro de nosotros. Ya nosotros convertimos en algo sagrado, en personas sagradas. A la vez el Espíritu será el que nos inspire una vida cristiana coherente. Si nos damos guía por el Espíritu a través de la enseñanza de la palabra de Dios, nosotros podemos ir poco a poco discerniendo lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, dejándonos guiar por ese Santo Espíritu. El bautismo requiere una preparación previa. El bautizado se une a la familia de la iglesia y junto con ella profesa la misma fe, recibe los mismos dones, practica la misma moral y espera el mismo destino. Por eso, para poder bautizarse, la persona debe recibir una preparación previa. No es llegar y decir bautíceme y ya no. Hay que estar preparado para que tengamos el conocimiento de en qué nos estamos metiendo.
En el caso de los adultos, debe saber lo básico de la fe, sus deberes en la iglesia y su nueva forma de vida. Ya, como en el caso, yo he tenido ya adultos aquí que se han preparado para su bautismo. Y ellos ahí comienzan a conocer la fe, comienzan a conocer la iglesia, a tener ese encuentro con Cristo, que los fortalece y los mantiene firmes en la decisión de bautizarse. Esta preparación por lo general dura un año. En el caso de los niños, como ellos son pequeñitos, no tienen todavía conciencia de nada, entonces son los padres los que deben saber cómo deben educar a sus hijos. Y los padres también, y los padrinos, reciben una formación antes de ir al bautizo. Aquí en la parroquia, por ejemplo, cuando una persona viene a pedir el bautismo para sus niños, okay, se le pide su documentación, que ya la vemos más adelante, los documentos que requiere, ¿verdad? Y se les anota para darle su catequesis. No es una catequesis tan larga como la de una persona que se bautiza adulta, pero es una catequesis con lo básico de la fe. Porque supone que ya lo saben, ¿verdad? Porque ellos sí también no bautismo, porque ellos son bautizados y quieren que sus hijos continúen la fe en que ellos profesan. Pero aún así la iglesia igual les da una preparación, les hace recordar, ¿verdad?, los deberes que tenemos como cristianos, el deber que tienen con sus hijos de educarlos en la fe y el deber de los padrinos también se les da a conocer en esas catequesis cortas pero bien concisas. Entonces, relación entre bautismo y fe. La fe es indispensable para recibir el bautismo. Quien no cree en Dios no puede entrar en la comunidad de los que creen en Dios. La fe del catecúmeno no es madura al inicio, por eso requiere ayuda para madurar en la fe. Exacto, nosotros somos bautizados, ¿verdad? Nos bautizaron y listo, hasta ahí quedó todo. No nos volvieron a llevar más a la iglesia. Y si nos llevaron fue en momentos muy puntuales, de repente un matrimonio, de repente alguien que se murió y lo pasan por la iglesia, pero no vivimos una vida de fe, porque simplemente los que nos formaron no la tenían, pues no tenían esa formación y la fueron descuidando. Pero se requiere retomar eso, se requiere hacer que nuestra fe, que aunque sea pequeñita, comience a crecer, comience a formarse, a madurar. Y la fe madura dentro de la iglesia, participando en las celebraciones y acciones comunitarias. Por lo general, uno participa de alguna forma. A veces no se puede meter en un grupo porque no da tiempo con los estudios, con el trabajo, no da tiempo a cumplir con eso. Pero uno lo que debe ser, por lo menos lo básico. Y lo básico es ir a la Santa Misa todos los domingos, no fallar ni una sola vez. Y estar allí en la misa atento, no estar ahí con el cuerpo allí y la mente en otra cosa. Sino estar allí atento a lo que se está haciendo, a lo que está hablando el sacerdote, a la lectura de la palabra, a los cantos, tratar de participar, si no lo sabemos, por lo menos con la escucha atenta y de lo que se está hablando, de lo que está leyendo, de lo que se está cantando. Y también la fe madura gracias a los testimonios de los papás y los padrinos, en el caso de los niños. Si un papá y una mamá llevan a sus hijos todos los domingos, por lo menos domingos a misa, si sus hijos ven a su papá que van y comulgan, que van y se confiesan, que rezan el rosario, esos hijos van a crecer con fe, van a crecer con fe. Ellos van a adquirir, nada más con verlos a ellos, ya ellos van a adquirir esa motivación necesaria para ellos después, en su vida adulta, repetir esto. Pero si nuestros padres nos llevan a bautizar, pero no nos llevan a la misa, no nos enseñan oraciones, no bendicen los alimentos, no viven la fe prácticamente, no hacen nada para que nosotros podamos ver en ellos una chispa de fe, pues de pequeñitos nos vamos a acostumbrar a vivir ajenos a todo eso, desconociendo que hay un Dios o conociendo un Dios distorsionado como no realmente no es Dios. Ese trabajo de los niños lo tienen en sus manos los papás y los padrinos. Y en este momento de la fe yo quiero decir a los papás, a los padrinos y ustedes que en un futuro pues también alguna vez formarán una familia o tenían hermanos pequeños, todavía muy pequeños. Ustedes también ya con este conocimiento que están recibiendo en catequesis se tienen que convertir en portadores de fe para sus hermanos o para sus futuros hijos. Desde ahorita ustedes ya tienen que irse acostumbrando, ¿verdad?, a vivir esta fe que quieren recibir a través de la confirmación. Que ya tienen que irse acostumbrando a asistir a la misa y a invitar a sus hermanos menores a la misa y a todo el miembro de la familia invitarlos a la misa. Y si no quieren ir, bueno, vayan ustedes, pero que alguno de la familia vaya a la misa, que alguno rescate esto, que no lo deje perder. A todos Dios nos va a pedir cuenta de nuestros
nuestros actos y de nuestros compromisos, si los cumplimos o no. Y con el bautismo adquirimos beneficios, pero también adquirimos obligaciones. Y entre esas obligaciones está el compromiso de dar a conocer la palabra de Dios, de evangelizar, de dar a conocer la buena noticia y de vivir esa buena noticia y ser ejemplo para los demás. ¿Quiénes pueden bautizarse? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 864, dice que es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, aún no bautizado y solo él. Es decir, el bautismo es para los seres humanos, no es para los animales. No puede ser, yo creo que me bauticen a mi perrito, yo creo que me bauticen a mi gato, no. El bautismo es solamente para los humanos. Y para recibirlo, bueno, solamente tiene que ser humano, ser un ser humano y no estar bautizado. Y no estar bautizado. ¿Okay? Debe ser... ¿quiénes pueden bautizar? Bueno, son ministros ordinarios de bautismo, el obispo, que usted ya conoce, que le he dicho el nombre, que se lo vayan aprendiendo, que es don Fernando Ramos, el presbítero, que es el presbítero del mismo sacerdote o padre o cura, como le decimos, en este caso el nuestro es el padre Jaime Oyarzún, o el diácono. Nosotros no tenemos diácono, pero existen también en la figura en la iglesia, que es el diaconado, que son personas también que de ordinario, que comúnmente, pues quiere decir la palabra ordinario, comúnmente son los que realizan los bautizos. Pero también en caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar, si tiene la intención requerida y se utiliza la fórmula bautismal trinitaria. ¿Cuál es la fórmula bautismal trinitaria? La que dice que te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trinitaria es tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces eso. Para bautizarse se requiere, ¿verdad?, que en caso de los niñitos, ¿no?, el certificado de nacimiento, ¿no? Porque para bautizarse hay que estar vivo, o sea, hay que haber nacido. No se puede bautizar a un niño que está en el vientre de la madre. Primero tiene que nacer a la vida de la creación. Para cuando se bautice, nacer a la nueva vida. O sea, es como tener dos nacimientos. Entonces, no puedo, si un bebecito se muere y ya antes del bautismo, yo no puedo llegar para que me lo bautice porque ya él murió. Ya él murió, ya no puedo, ya su alma no está en su cuerpo. Ya él murió. Entonces, no, ahí ya no puede recibir bautismo. Puede recibir bautismo los niños que están vivos, tal vez que estén en peligro de muerte, que estén agonizando, sí, se les puede bautizar. Si los papás lo piden el bautismo, porque es otra cosa, que esto es algo que tiene que ser voluntario. En el caso de los niños, la voluntad la ponen los padres, que son sus tutores, o el que sea responsable del niño. Si no tiene papá y está custodio de su abuelo, y su abuelo pide el bautismo, y tiene que ir a la iglesia a pedir el bautismo para ese niño. Yo no puedo agarrar a un niño que yo vea en la calle, que yo diga, este niño se lo voy a bautizar por la mano. Yo no puedo hacer eso porque esto es algo voluntario. Porque este bautismo, como dijimos anteriormente, nos trae obligaciones, deberes con la iglesia, con Dios primeramente y con la iglesia. Y uno tiene que estar consciente de que uno va a cumplir con eso. Entonces, por eso no puede ser obligatorio, tiene que ser voluntario. Entonces son los papás los que tienen que acercarse a la iglesia a pedir el bautismo para sus hijos. Y en el caso del adulto, es el adulto mismo quien va a la parroquia a decir yo quiero ser bautizado, y él voluntariamente se somete a esa preparación y a todo lo que la preparación conlleva. Porque tiene que ir dejando las cosas que son contrarias a la fe que vas aprendiendo. Si en la Biblia se te dice que tú no puedes practicar brujería, entonces yo quiero ser bautizado, tengo que dejar la brujería. Entonces ya me aparto de todo eso, rompo con eso. En la Biblia se te dice que el fornicar, que es tener relaciones sexuales sin estar casado, es pecado. Y si yo vivo con una persona sin estar casado, entonces estoy cometiendo pecado de fornicación. Entonces rompo con eso porque yo quiero ser bautizado. Y así poco a poco se va llevando al adulto a que conozca la fe a la cual quiere meterse, y si está de acuerdo con eso, pues y acepta esto que el Señor le pide, entonces bueno, él sigue su preparación para bautizarse. Ahora hablemos del rito del bautismo. Ya hicimos la preparación, ya fuimos a nuestra catequesis, estamos listos para recibir el bautismo. Entonces, el sentido y la gracia del sacramento del bautismo aparece claramente en los ritos de su celebración. Es decir, nosotros podemos entender la gracia y el sentido y la gracia que tiene el bautismo cuando vemos nosotros conscientemente cómo se hace un bautismo. Cuando se participa atentamente en los gestos y la palabra de esta celebración, los fieles se inician en la riqueza de este sacramento
que este sacramento significa y realiza en cada nuevo bautizado. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1234. Entonces, la mejor manera de ustedes entender todo lo que uno explica en el bautismo, lo que hemos hablado, meditado en las palabras de Dios y todo lo que yo les voy a explicar ahorita, la mejor manera es viviendo ese momento. Si ustedes tienen la oportunidad de participar en un bautismo próximamente, concéntrense en lo que yo les estoy enseñando ahorita y llévenlo a esa realidad cuando ustedes estén en una ceremonia de ese tipo. Y van a recordando todas las palabras que yo les estoy diciendo, todo lo que se va haciendo paso a paso, y ustedes podrán vivir mejor ese momento. Cuando estén bautizando a un familiar, a un amigo, ustedes lo podrán vivir mejor con la familia si ya ustedes van con la conciencia de lo que se va a hacer allí. Y este rito comienza con la asignación, que es la señal de la cruz. Como toda celebración litúrgica en la iglesia, siempre se comienza con la señal de la cruz, al comienzo de la celebración, que es la señal impronta de Cristo sobre el que va a pertenecer y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. Entonces el sacerdote le hace la crucecita en la frente al niño o al adulto, y después lo hacen los papás y también lo hacen los padrinos. Luego viene la liturgia de la palabra, que es el anuncio de la palabra de Dios que ilumina con la verdad revelada a los candidatos a la asamblea y suscita la respuesta de la fe, inseparable del bautismo. En ese momento se lee la lectura, el sacerdote realiza una pequeña homilía o explicación de lo que se leyó, y esta palabra suscita ese deseo de conversión en los que están allí presentes que van a recibir bautismo. Posterior a eso viene lo que llamo la oración de exorcismo. Mucha gente se asusta porque esa palabra exorcismo está muy ligada a cosas del demonio y todo lo demás. Bueno, cosa que en parte es cierta. Pero el exorcismo es una oración. Básicamente es una oración que realiza el sacerdote. ¿Y por qué no tienen que exorcizar? Bueno, porque el bautismo significa la liberación del pecado. ¿Y quién nos lleva a nosotros al pecado? Un instigador, que es el diablo. Entonces el sacerdote o el diácono pronuncia o varios exorcismos sobre el candidato para liberarlo de quién, de ese instigador, de ese que nos lleva a pecar, que nos induce al pecado. Luego viene la bendición del agua. La iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo, el poder del Espíritu Santo, descienda sobre el agua, sobre el agua que van a bautizar, a fin de que los que se han bautizado con ella nazcan del agua y del Espíritu. Entonces el sacerdote pone su mano sobre la pila bautismal y dice unas palabras especiales para bendecir esa agua. No la dice en silencio, todo esto que le estoy diciendo lo dice en voz alta para que todos escuchen. Luego de bendecir el agua viene la profesión de fe. El bautizado debe proclamar públicamente la fe de la iglesia antes de ser bautizado. Esa fe que a partir de ese momento se compromete a vivir. ¿Ve que es un compromiso lo que uno quiere cuando se bautiza? En el caso de los niños, como no pueden hablar ni aprenderse toda esta oración, son los papás y los padrinos los que hablan por él, los que proclaman por él. Esta profesión de fe por lo general se hace con una modalidad que tiene la iglesia donde el sacerdote dice unas cosas y la gente acepta eso que el sacerdote dice y el sacerdote luego dice otras que la gente pues rechaza. Por ejemplo, el padre dice: creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y los que se van a bautizar o los padres y padrinos dicen: sí creo. Más adelante pregunta: ¿creen en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Y todos dicen: sí creo. Luego después le dice el sacerdote: ¿renuncias a Satanás y a toda su influencia? Sí, renuncio. Y ya empieza a hablar de todo lo que es pecado y la gente dice: sí, renuncio. Esa es una profesión de fe que nosotros aprendemos después a decirla en el credo. En el credo decimos todos en una sola voz, en la iglesia, en la misa decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Ese es el credo, esa es la profesión de fe. Así lo hacemos ya cuando nos educamos en la fe y podemos rezarlo todos los domingos en la misa. Pero en el momento del bautismo lo hacemos de la forma como les expliqué antes. Luego viene la ablución,
que es el derramamiento de agua sobre la cabeza del bautizando, ¿verdad? Entonces sigue entonces el rito esencial del sacramento, que es el bautismo propiamente dicho, que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada a la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. El bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal, pero puede ser también conferido derramando 3 veces agua sobre la cabeza del candidato. Ok, les explico esto. En la iglesia orientales, ¿verdad? Se bautiza hoy en día, todavía se bautiza sumergiendo a la persona en el agua. Puede ser en un río, puede ser en una pileta diseñada para tal fin. Entonces esa persona la sumergen 3 veces. En la primera dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, lo sacan. Luego lo vuelven a meter del Hijo, lo sacan. Luego lo vuelven a meter, dicen, y del Espíritu Santo, y lo sacan. O sea que lo sumergen 3 veces. En el caso de nosotros de este lado de acá, que bautizamos con el agüita en la cabeza, se le echan 3 veces el agua en la cabeza. Dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en las 3 veces coloca agua en la cabeza. El agua y la ablución forman la materia del sacramento. Recuerden que nosotros en la catequesis pasada hablamos de que los sacramentos contienen materia y forma. Entonces, en el caso del bautismo, el agua es la materia. Recuerden que la materia es lo que tocamos, lo que podemos ver, lo tangible, lo que se puede medir, ¿no? Describir. Y la forma son las palabras que dice el sacerdote o el diácono o el obispo. Esa es la forma. Entonces, el bautismo tiene el agua, que es la materia, y las palabras, que son la forma. Aquí lo vamos a ver mejor así, mira. La triple infusión va acompañada de las palabras del ministro. Entonces, el AN dice, es el nombre de la persona. Vamos a poner en mi caso. Me estén bautizando, dicen Trina. Yo te bautizo en el nombre del Padre y me coloca agua. Y el Hijo y me coloca agua. Y el Espíritu Santo y me coloca agua. Estas palabras del ministro pronunciadas en el momento en que me está colocando el agua, en el momento de la ablución, constituyen la forma del sacramento. Esas palabras constituyen la forma del sacramento. Entonces la forma y la materia se combinan en ese momento para hacer efectivo el sacramento del bautismo. Luego que no han colocado el agua en la cabecita, viene la crismación. La crismación es la unción con el santo crisma. El santo crisma es un óleo perfumado y consagrado por el obispo. Es un tarrito pequeño que contiene un aceitito que huele muy rico. Ese aceitito lo consagraron en la misa crismal, o sea, en la misa del Jueves Santo, en algunos países del Miércoles Santo, donde todos los sacerdotes van a una misa en sus respectivas catedrales, todos los sacerdotes, todos los laicos, no hay misa en ninguna otra parte, solamente ahí. Y en ese momento el obispo consagra esos tarritos. Ese tarro, consagra un tarro grande y luego lo distribuyen en pequeños tarritos para distribuirlo en las diferentes iglesias. Ese tarrito contiene el óleo consagrado, ¿verdad? Entonces, colocar ese óleo en el bautizado es un sello del Espíritu Santo. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. El bautismo nos hace a nosotros sacerdotes, profetas y rey. Sacerdote no es porque vayamos nosotros a dar la misa, no es ese tipo de sacerdote ministerial, no, es un sacerdote sacramental. Es decir, nosotros también podemos orar por otra persona. Nosotros podemos hacer sacrificio por otra persona. Por ejemplo, si uno tiene un familiar enfermo, uno ofrece el Santo Rosario por ese familiar enfermo. Ahí estás haciendo tu papel de sacerdote. Si uno dice, voy a hacer este ayuno por la conversión de tal persona, uno está haciendo el papel de sacerdote porque está ofreciendo un sacrificio por la conversión de una persona. Entonces nos convertimos en sacerdotes, no sacerdotes ministeriales, que es otra cosa. También nos convertimos en profetas porque nosotros también estamos llamados a anunciar la palabra de Dios, a anunciar la buena nueva, a denunciar el delito, el pecado, a levantar nuestra voz cuando se cometen injusticias que son contrarias a lo que el Señor nos ha enseñado. Y nosotros también nos convertimos en rey. ¿Por qué? Porque nosotros también nos hacemos hijos de Dios, herederos del reino. Nosotros también vamos a heredar ese reino. Entonces, por lo tanto, seremos reyes. En el caso de los adultos, esta unción que recibimos también adelanta lo que hoy ya también unción del sacramento de la confirmación, con la que se confirma o da plenitud a la unción del bautismo.
O sea que este aceitico que nos ponen de pequeñito o nos ponen grande en el bautismo, se va a confirmar en el momento del sacramento de la confirmación. Pero esta vez como fuimos pequeñitos en ese momento y no podíamos hablar nada, hablaban por nosotros nuestros padres, nuestros padrinos. En la confirmación es distinta, porque en la confirmación ya somos grandes, somos casi adultos, algunos ya adultos completamente, y estamos en la capacidad de nosotros mismos, por voluntad propia, de decir, si yo quiero mantenerme firme en la fe, renuevo mi promesa al bautismo que recibí cuando mis padres me bautizaron, me convierto en soldado de Cristo, sí quiero. Entonces ahí ya nos confirmamos lo que nos han dado cuando éramos pequeños o recibimos adultos, pero que nos queremos mantener firmes en ello. Luego viene la imposición de vestido blanco. La vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo, que ha resucitado con Cristo. Entonces, por lo general uno lleva a los niños con vestiditos blancos, ¿verdad? A veces igualmente se le coloca su mantita blanca en la cabecita, un pañuelito blanco, o si son adultos, un pañito blanco que simboliza esa vestidura blanca. ¿Ven? Ya estamos revestidos de una gracia especial. Ese bautismo nos ha borrado los pecados y formamos parte del pueblo santo de Dios. Somos hijos de Dios, somos santos de Dios. Esa vestidura blanca significa revestidos de Dios. Y también viene la parte de la entrega de la luz. No sé si ustedes se han percatado en las iglesias, por ejemplo, en Cristo crucificado tenemos una vela larga que se llama cirio pascual. Ese cirio pascual se enciende en Semana Santa, ¿verdad? ¿Te acuerdas? En el sábado santo, en la misa de la noche, ¿verdad? Se enciende y de esa luz encendemos todas nuestras velitas. La luz simboliza a Cristo resucitado. De ese cirio que se va a encender el día del bautismo también, van los padres a prender su velita. Y todos van a agarrar esa velita. Los padres, en este caso con los padrinos, van a agarrar la velita por el niño, porque él no puede, es chiquitito. Todos van a agarrar la velita y van a orar en ella. Lo que significado de esta luz es que ahora se convierte en luz para el mundo. Ese nuevo bautizado ahora es luz para el mundo. ¿Por qué? Porque va a vivir la fe. Va a vivir su fe y va en este mundo perdido en que estamos. Los cristianos estamos llamados a ser luz y sal de la tierra. Estamos llamados a llevar el mensaje del Señor en donde nos hayan puesto, sea en el trabajo, sea en el colegio, sea en la universidad, sea como padre en un trabajo, o como madre en la casa, en la familia, sea como hijos. En donde nosotros nos toque vivir, debemos ser esa luz del Señor, esa luz del Evangelio, con nuestros actos, con nuestra forma de vivir, siempre apegado a lo que Dios manda. Un bautizado no roba, no debería robar. ¿Por qué? Porque él se guía de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice no robarás. Entonces yo soy hijo de Dios, yo no le hago caso a mi padre, y mi padre me dice no robes, yo no robo. Aunque la tentación de llevarme ese dinero sea mucha, aunque la necesidad que yo tenga de ese dinero sea mucha, no robo, porque el Señor me ha dicho no robes. Confía en mí, yo confío en Dios. Esa es la luz que necesita el mundo, la luz de los hijos de Dios. Luego rezamos el Padre Nuestro. El nuevo bautizado ahora es hijo de Dios, y el nuevo bautizado ahora hijo de Dios en el Hijo único, que es Jesucristo. Ya puede decir la oración de los hijos de Dios. ¿Y cuál es la oración de los hijos de Dios? La que dice Padre Nuestro. Yo no puedo dirigirme a Dios, decirle Padre, si aún no he sido bautizado, porque el bautismo es el que me hace hijo de Él. Me permite decirle Padre. Fíjate lo maravilloso de eso. El bautismo me hace hijo de Dios y me da la gracia de poderle decir Padre. Y todos juntos podemos decirle Padre Nuestro, porque todos somos hijos de Él. Y comenzamos a rezar el Padre Nuestro. Y luego viene la bendición final, que es la bendición solemne, donde se cierra la celebración del bautismo y ya listo. Ahora bien, es algo importante, porque a lo mejor ustedes, después que se confirmen, ya ustedes son candidatos también a ser padrinos. Padrinos de bautizo, padrinos de confirmación, incluso hasta padrinos de matrimonio ustedes pueden ser. Pero los padrinos no es una figura de adorno, no es una cuestión de amiguismo o de que te dé un favor y tú vas a ser padrino. No, el padrino también adquiere unas responsabilidades. No es solamente por capricho, no. Los padrinos adquieren un deber. Entonces, en la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino, cuya función es asistir en su iniciación cristiana al niño o al adulto que se bautiza. Y juntamente con los padres, presentar al niño que va a recibir
presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después del bautismo, ¿verdad?, lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla firmemente las obligaciones inherentes al mismo. Ese es el deber de los padrinos. El deber de los padrinos no es de que me den regalo, que me dé plata, que aparezca una vez como así por allá, sí, yo tengo un padrino, ya nunca lo he visto más. No, el papel de los padrinos es estar pendiente de la formación cristiana de ese ahijado, conjuntamente con los padres, claro está. La iglesia pide que la persona puede tener un padrino o una madrina en su bautismo, o puede tener los dos, puede tener un padrino y una madrina, una pareja, podemos decirlo así, de padrino y madrina. Esta responsabilidad implica que los padrinos lleven también una vida cristiana coherente. No se puede educar en la fe sin llevar una vida de fe, porque la fe se enseña con el testimonio. Entonces, los papás en este caso deben escoger padrinos que sean de verdad una ayuda para ellos y no más bien un perjuicio. A veces escogemos mal y no nos damos cuenta que si la persona realmente reúne las cualidades para ser padrino. Entonces, después andamos arrepentidos y ya no lo podemos borrar, ya está escrito así. Ya ese es el padrino y punto, no podemos quitarlo, no me puedo despadrinar. Ya después veo a mi padrino por ahí tirado en las aceras bebiendo aguardiente, o está casado con una pero vive con 4, dando mal ejemplo al ahijado. Entonces los papás tienen que abrir bien los ojos y dar de verdad un padrino que ayude a su hijo a sacarlo adelante desde el punto de vista espiritual. Y es responsabilidad de los padrinos también corregir cualquier desvío en la vivencia de la fe de los padres, por ejemplo. Que hay papás que después que eran cristianos, que se la pasaban en la iglesia, no, ahora yo me voy a meter evangélico. O no, yo me voy a meter a la brujería. No, lo ven practicando la brujería, leyendo el horóscopo. No, debe del padrino llamar la atención. Comadre, compadre, yo como padrino de mi ahijado me siento con el derecho, el deber de llamar la atención. Están faltando a la misa, no están yendo a la Santa Misa, no están llevando al niño a la iglesia, están yendo a brujería, porque ya lo vi, compadre, lo vi saliendo usted de allá de la casa de la bruja tal, o lo he visto leyendo el horóscopo, o mire, compadre, parece que usted, tenemos que formar a nuestro niño en la fe. ¿Cómo usted va a andar con otra mujer si usted vive con su esposa? Se tiene que entender que hay una responsabilidad que hemos recibido, que debemos cumplirla, cueste lo que nos cueste. Ese es el deber del padrino. Y también llamar la atención al ahijado. El padrino debe llamar la atención al ahijado cuando lo vea, que no le quiere hacer caso a sus papás, que lo están corrigiendo en el camino de la fe y quiere hacer lo que le da la gana. No, el padrino también tiene que meter su mano ahí y hablar con su ahijado, aconsejarlo y rezar mucho por su ahijado también. ¿Cuáles son los requisitos para ser padrino? Bueno, primeramente ser elegido por el candidato o sus padres. O sea, ustedes en este caso que van a ser confirmados, ustedes son los que tienen que elegir. Y por favor les pido que elijan bien. Un padrino que viva la fe. Debe estar confirmado también. Que ustedes vean que asiste a la misa, que le gusta rezar el rosario, que no anda diciendo vulgaridades. No estamos hablando de una gente santurrona que no se ríe, no estamos hablando de eso. Porque uno puede asistir a una fiesta y comportarse como un cristiano dentro de esa fiesta, nada de bailes eróticos, ni malas palabras. Podemos bailar normalmente, pero si vemos que la música que está sonando es una música que habla de puras groserías o barbaridades o sexualizada, no, esa no la voy a bailar. Si la quieren bailar los demás, allá ellos, yo me mantengo en mi fe. Y cuando salga una musiquita buena que no ofende a Dios ni a nadie, a esa música sí la bailo. Eso es vivir la fe, y eso es lo que tenemos que ir rescatando. Entonces, escojan bien a sus padrinos. Escojan bien que son padrinos de verdad, que sea alegre, pero que también tenga fe. Que sea alegre, que tenga fe, que vaya a la misa, que reza el rosario, que no le dé pena rezar el rosario, que no le dé pena ir a la misa. Debe tener más de 16 años, porque a los 16 años, bueno, se dice que ya una persona está más o menos clara, o sea, sabe cuáles son sus responsabilidades, cómo debe cumplirlas. Y que haya recibido los sacramentos de iniciación, que es el bautismo, que haya hecho la primera comunión y que haya sido confirmado. Que lleve una vida cristiana coherente, como ya les decía, que viva la fe, que sepa que los sacramentos están para ser recibidos, que ustedes lo vean que se confiesa, que reza, que se encuentra cerca del entorno de su ahijado. Hay padrinos que ven al ahijado cuando lo bauticen y no lo vuelven a ver más nunca, y el ahijado nunca llega a conocer a su padrino. Por lo tanto, se pierde de las riquezas de la fe que pueda él darle. Entonces hay que tratar de buscar padrinos que uno va a ver frecuentemente, que van a tener una interacción con uno, que nos van a ayudar a uno en la fe, que van a rezar por nosotros.
que nos van a tender esa mano. Eso es importante, un ahijado un padrino en esa característica. Y que no puede ser, por supuesto, ni la mamá ni el papá. Mi mamá y mi papá pueden ser mis padrinos. Yo tengo que tener unos padrinos aparte de ellos, de mi mamá y de mi papá, porque esos padrinos ese padrino me va a ayudar a mi mamá y a mi papá a formarme en la fe. Bueno, esta ha sido toda la catequesis. Espero que la puedan escuchar, meditar, que busquen las lecturas, no se queden con que yo lo leo y ustedes se quedan muy vivos ahí sin estar buscando la palabra de Dios. Este es un compromiso, esto no es juego lo que estamos haciendo sobre la confirmación. No es capricho que, pero yo quiero confirmarme porque ya todos los hermanos me están confirmados y yo no me he confirmado. No, no, no. No, esto no es un capricho, vamos en un encuentro con Cristo. Es con Cristo con quien nos estamos comprometiendo. Veámoslo desde ese punto de vista, es con Cristo, no podemos jugar con Él. No agarrarlo de juego ni de broma. No, Señor, esto es algo serio, importante. Vamos a pedirle al Señor, a través de su Santísima Madre, que nos dé la gracia de nosotros abrir nuestra mente y nuestro corazón a esto grande que vamos a recibir. Que en esta confirmación nosotros podamos tener ese encuentro con Cristo ya definitivo, en que yo cambio mi vida para siempre y lucho por mantenerme fiel a Él. Vamos a pedir por todos aquellos que son bautizados y no saben nada de su fe, no conocen la iglesia, no han recibido más ningún otro sacramento sino solo ese, y fueron abandonados a su suerte en cuestiones de fe. Vamos a pedir para que el Señor le dé la gracia de tener personas que lo lleven a este conocimiento de Cristo y de su iglesia. Vamos a pedir también por aquellos que no se han bautizado, incluso hay viejitos que no se han bautizado. Vamos a pedir al Señor que mueva los corazones de los agentes de evangelización y a nosotros mismos, para si sabemos de alguien que no esté bautizado, buscar la forma de que reciba bautismo, que reciba la catequesis, animemos a esas personas de alguna forma, hagamos lo que nos toca a nosotras. Recuerden que esto no puede ser obligado, esto es voluntario, no es llevar a la persona amarrada a bautizarse, no, tenemos que tratar de convencerla, ¿verdad? Primeramente, oremos por ellos. Y segundo, hablemos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Esa es la mejor manera de evangelizar, con nuestro propio testimonio. Bueno, pidamos toda esta gracia al Señor a través de la Virgen María, rezando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.